Pues Amén. nuevamente queremos darle una bienvenida a cada uno de ustedes, especialmente a los amigos que en esta noche han tomado este momento para acompañarnos y para conectarse con el programa celestial. Amén. También a los hermanos del Salvador. Dios le bendiga de una manera muy especial a cada uno de ustedes. Amén. Que la paz del cielo esté en cada hogar de los hermanos que están conectados desde El Salvador. Muy bien, mis hermanos, pues quisiera invitarle a que busquemos en nuestra Biblia la primera cita bíblica. Si pudiéramos ponerle un título al tema de esta noche, sería el poder creador de la palabra de Dios. Vayamos al libro del Génesis en el capítulo 1, versículo 1. Génesis capítulo 1, versículo 1. Dice así: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Este versículo nos enseña a nosotros que todo lo que existe, todo aquello que nosotros vemos y lo que no vemos, Dios es el creador. Dios es el autor. Solamente Dios tiene poder para crear. Muy bien. Y ahí mismo, en el capítulo 1, pero en el versículo 3, quiero también que leamos. Pero antes de leer, quiero hacer una pregunta. ¿Qué fue lo que Dios utilizó para crear? ¿Qué método utilizó? ¿Qué herramienta utilizó para crear lo que vamos a leer en el capítulo 1, versículo 3? Vamos a ver. Génesis capítulo 1, versículo 3. Dice el versículo 3. Y dijo Dios, sea la luz. Y fue la luz. Hago la pregunta otra vez. ¿Qué fue lo que Dios utilizó para crear lo que hemos leído en el versículo 3? Naturalmente es una pregunta que ustedes no tienen que contestar. Es una pregunta que se hace con el propósito de que nosotros meditemos. Pero entendemos claramente de que Dios utilizó su palabra para crear lo que está en el versículo 3 en adelante. Versículo 3 dice, y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Versículo 4, versículo 5, versículo 6, sigue allí narrando parte de la creación de Dios. Dios, a través de su palabra, creó. Entonces, eso nos enseña a nosotros que el poder de la palabra de Dios es grande, es poderosa, porque por medio de la palabra, o sea, Dios habló y entonces vino a existir, vino a la existencia lo que Dios había creado por medio de la palabra. La palabra de Dios es poderosa. La palabra de Dios tiene poder. Entonces, hay otra pregunta. Dice, ¿qué fue lo que Dios utilizó para crear al hombre? Ya vimos que Dios por medio de su palabra creó el cielo, la tierra, el sol, el agua, todo lo que allí narra. Pero para crear al hombre, ¿qué fue lo que Dios utilizó? Vamos ahí mismo en Génesis, capítulo 2, versículo 7, a ver qué nos dice la Biblia. Versículo 7 dice, formó pues el Señor Dios
al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz el aliento de vida, y fue el hombre un alma viviente. Otra versión dice, y fue el hombre un ser viviente. Entonces, para Dios crear al hombre, no utilizó la palabra, sino que utilizó su dedo. Formó allí un muñeco en el polvo de la tierra, hizo una figura. Y luego entonces la Biblia dice que sopló aliento de vida sobre la nariz de esa figura. Y entonces el hombre vino a ser un ser viviente. Pero el método que utilizó para crear al hombre fue diferente al método que utilizó para crear lo que ya leímos en Génesis capítulo 1, versículo 3 en adelante. Muy bien. Ahora, ¿qué fue lo que Satanás utilizó para lograr el objetivo que se propuso lograr? Vayamos a Génesis capítulo 3, versículo 1, 2, 3, 4 y 5. ¿Qué fue lo que Satanás utilizó para lograr el objetivo que se propuso lograr? Entonces vamos a leer. Empero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. El enemigo. Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto comemos. Vamos a seguir leyendo para luego entonces dar una explicación. Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto comemos. Más del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis, porque no muráis. Muy bien, vamos a dejarlo hasta ahí. Vamos a analizar, hermanos, la palabra tiene poder. La palabra se puede utilizar para bien o para mal. Con la palabra podemos edificar, pero con la palabra podemos destruir. Y eso fue lo que el enemigo hizo. El enemigo utilizó la palabra. Y a través de la palabra logró el que Adán y Eva se desconectaran de Dios. Logró que Adán y Eva se desviaran del camino correcto. Entonces, la palabra causa su efecto. Y la palabra entró en la mente de Eva primero y luego, a través de Eva, entró en la mente de Adán. Y la palabra que penetró en el corazón de ambos lo llevaron a una acción. Ellos pudieron francamente escuchar y no atesorar. Es inevitable que uno escuche, pero no necesariamente tiene uno que actuar conforme a lo que se nos dice. No necesariamente. Uno puede escuchar y también uno puede rechazar, puede evadir. Pero en este caso, entró la palabra en el corazón de Adán y Eva y entonces fueron movidos a una acción. Y fue
desobedecer a Dios. A Dios. Entonces la palabra tiene poder y debemos cuidarnos mucho de eso, mis hermanos. Porque uno como ser humano tiene la capacidad de escuchar, pero también tiene la capacidad de rechazar. Pero la propuesta siempre está allí presente. Siempre está presente. Fueron movidos a una acción por causa de ese mensaje que llegó al corazón, a la mente de Adán y Eva. En el libro de Santiago, capítulo 3, versículos 10 y 11, hay una declaración que yo quiero que leamos. Capítulo 3 del libro de Santiago, versículos 10 y 11. De una misma boca proceden bendición y maldición. Hermanos míos, no conviene que estas cosas sean así hechas. Entonces vemos cómo la Biblia lo describe. Uno puede ayudar y puede desayudar por medio de la palabra. Ahora, hay otra pregunta. ¿Qué fue lo que Dios utilizó para transformar el corazón dañado de Adán y Eva? Recordemos que cuando Adán y Eva desobedecieron a Dios, su corazón fue desviado. Su corazón se corrompió. Entró el pecado a la vida de ellos y como consecuencia la desobediencia. Entonces, ¿qué fue lo que Dios utilizó para rescatar el corazón de Adán y de Eva? Vamos a ver. Ahí mismo en Génesis, capítulo 3, versículo 8, 9 y 10. Dice la Biblia, y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día. Y escondióse el hombre y su mujer de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Y llamó Jehová Dios al hombre y le dijo, ¿dónde está tú? Y él respondió, oí tu voz en el huerto, tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Pregunto, ¿qué había en el corazón de Adán y Eva cuando Dios lo encuentra? ¿Verdad que ellos no eran la misma persona? Esa persona que Dios creó allí en el principio. Adán y Eva cambiaron. El pecado hace que el ser humano cambie. Pero sale Dios a buscar. Y Dios lo llama. Adán y Eva responden al llamado de Dios. Y los problemas se resuelven cuando uno escucha la voz de Dios y se detiene uno a escuchar la voz de Dios. Hermano, Dios utilizó el polvo y el aliento de vida para crear a Adán. Y sabemos que de la costilla de Adán formó a Eva. Ahora, para crear esa nueva criatura, para recrear otra vez, para restaurar otra vez, entonces el Señor utiliza la palabra.
¿Dónde está? Sale a buscarlo. Se interesa en ayudarlo. Y por medio de la palabra, Adán y Eva fueron restaurados. Entonces vemos cuán grande es el poder de la palabra de Dios. Amén. El enemigo corrompe, pero la palabra de Dios restaura. Amén. La palabra de Dios transforma. La palabra de Dios cambia el corazón del ser humano. Amén. Solamente la palabra de Dios es lo único que el ser humano necesita atesorar en su corazón para que su vida sea transformada. ¿Qué fue lo que Dios usó para que nosotros, los que estamos conectados en esta noche, estemos aquí? Tú recuerdas cuando esa persona llegó a tu vida, llegó a tu casa, tal vez en el trabajo, tal vez en el camino, donde quiera. Alguien abrió su boca y entonces depositó esa palabra en tu corazón y la palabra hizo el trabajo. Y como consecuencia de eso, nosotros estamos aquí en esta noche conectados. Amén. Nosotros somos testigos de que la palabra tiene poder y autoridad para transformar, para cambiar. Nosotros sabemos que nuestra vida hoy día, cuando el corazón uno sabe que la palabra ha hecho un trabajo, hemos sido transformados. No somos la misma persona, porque es imposible que la palabra de Dios llegue a nuestra vida y que no haya un cambio. Ahora, hay un proceso. Hay un proceso y quiero que Dios nos ayude a entender esta parte que voy a decir. Ahora entendemos claramente por qué la Biblia enfatiza tanto en que los hijos de Dios prediquemos la palabra. La Biblia desde el Génesis hasta el Apocalipsis, el tema central es Dios buscando al hombre, Dios llamando al hombre. Pero ¿a quién utiliza Dios para que eso suceda? Usted y yo, lo que hemos recibido la palabra, lo que damos testimonio del poder de la palabra de Dios. Amén. Nuestra vida ha cambiado. ¿Tenemos que seguir creciendo? Sí, porque el crecimiento es un proceso de todos los días. Pero ya nosotros sabemos de dónde venimos y hacia dónde nos dirigimos. Nosotros tenemos seguridad y confianza en el corazón nuestro de que el Espíritu Santo está trabajando en nuestra vida a través de la palabra. Entonces, la responsabilidad que nosotros tenemos es muy grande. Porque nosotros entendemos que si la palabra no llega al corazón de un ser humano, esa persona es imposible que cambie. No puede ser posible. Porque el ser humano no puede cambiar por sí mismo. Si el ser humano hubiese podido resolver el problema del pecado, entonces Jesucristo no tenía que venir a este mundo a morir, a padecer. Pero el hombre solamente puede alcanzar la transformación, puede alcanzar la salvación es a través de lo que la Biblia dice acerca de Jesús. Amén.
O sea que el ser humano que camina en este mundo sin Dios, ya sabemos lo que le espera, porque solamente hay salvación a través de Jesús. Anoche, ayer en la tarde, fui a visitar a una persona, a un señor, y está pasando por ciertas situaciones familiares. Me dice él, mire, alguna de las noches no duermo y la estoy pasando bastante difícil. Y es cierto, los problemas matrimoniales son los problemas más difíciles de uno enfrentar. Porque nadie quiere tener problemas con su familia, pero existen los problemas. Y entonces, como consecuencia de eso, el ser humano se rompe la cabeza pensando cómo resolver. Y llega a un punto donde él se da por vencido porque la solución no está en nosotros. Es decir, que se llega a un punto donde ya el ser humano no encuentra qué hacer. Le digo, mire, lo único que puede ayudar al ser humano es lo siguiente. Primero, tiene que reconocer que usted necesita a Jesucristo. Que usted lo necesita. Porque le digo, el problema es que el corazón del ser humano por naturaleza es malo. Entonces uno no puede dar lo que uno no tiene. ¿De qué forma se va a resolver si en nosotros no está la solución? No podemos. Le digo, mire, hay dos cosas que usted tiene que hacer. Usted tiene que aceptar que usted necesita ayuda y que la ayuda proviene de Dios. Acepte a Jesucristo en su corazón. Es el primer paso, porque cuando uno lo hace, está uno declarándose impotente. Está diciéndole a Dios, ayúdame porque yo no puedo. Y eso se llama humildad. Porque cuando uno reconoce sus errores, cuando uno reconoce que no puede y va donde aquel que puede, entonces es un paso de humildad que uno da. No puedo, ayúdame. Y me dice, sí, yo quiero aceptar a Jesucristo en mi corazón. Le digo, después que uno hace eso, viene un segundo paso. Y es que usted necesita estudiar la Biblia. Necesita dejar caer la palabra en su corazón. Porque la palabra es la que tiene el poder para transformar, para cambiar, para tener pensamientos diferentes, un enfoque diferente, una visión diferente. Y luego entonces, cuando la palabra es recibida, ahora uno tiene que poner en práctica la enseñanza. Recibirla y luego entonces practicarla para que a través de la práctica se convierta en un estilo de vida. Un estilo de vida. Y el hombre aceptó. ¿Ok? Muy bien. Entonces yo quiero que vayamos al libro de Génesis, de San Juan, capítulo 5, versículo 39. San Juan 5, 39. Es un versículo que ya lo que tienen muchos años en el evangelio, pues uno tiende a aprenderlo de memoria. Pero este versículo
tiene una gran profundidad. Porque entendiendo el mensaje de este versículo, entonces nos damos cuenta cuán grande es el poder de la palabra de Dios. Dice, escudriñad las escrituras, porque a vosotros parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. O sea, cuando alguien se dedica a estudiar la Biblia y a ponerla en práctica, ha encontrado la vida. Amén. Ha brincado de muerte a vida. Entonces, hermanos, vemos que nosotros somos llamados a depositar la palabra de Dios en el corazón de los seres humanos, porque solamente así tienen esperanza, solamente así tienen futuro. De lo contrario, hermano, el ser humano camina hacia un derricadero, pero no se da cuenta. Pero llega la palabra y entonces descubre el camino equivocado que estaba transitando. Deuteronomio capítulo 30, versículo 14. Dice, porque muy cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón, para que la cumplas. Está cerca, está dentro de nosotros, pero cuán lejos está de aquellas personas que no conocen a Jesucristo. Nosotros la tenemos en la boca, dice la Biblia. Y aquí hay dos preguntas que quiero hacer. ¿Qué vamos a hacer nosotros con la palabra que está en nuestra boca, que está en el corazón nuestro? La palabra que fue depositada en nuestra vida, la cual transformó el corazón nuestro y sigue transformando. ¿Qué vamos a hacer con ello? Segundo, si nosotros entendemos que la palabra de Dios ha hecho un trabajo en nuestra vida, creemos que puede hacerlo en el corazón de esa persona que todavía no conocen a Jesús. Amén. Yo lo creo. Amén. Y yo sé que tú también lo crees. Pero hay un paso más que uno tiene que dar. Y es pedirle al Señor que nos muestre, que nos revele la urgencia que debe haber en el corazón nuestro para nosotros depositar esa palabra en el corazón de esa persona que no conoce a Dios. El ser humano sufre porque no conoce a Dios. El matrimonio se destruye y el ser humano busca mucha causa, muchos argumentos para explicar por qué tanto problema en el matrimonio, pero solamente hay uno. Y tú y yo lo sabemos, porque hemos sido ayudados por Dios en nuestra familia. Tiene que ser cambiado el corazón del ser humano para que entonces haya una familia fortalecida. Tiene que ser cambiado el corazón del ser humano para que las cárceles no estén llenas de gente. Tiene que ser cambiado el corazón del ser humano para que los hospitales no tengan tanta gente. Pero si tú y yo no depositamos esa palabra en el corazón de esas personas, ¿quién lo va a hacer? El espíritu de profecía dice que los ángeles quisieran hacerlo. Pero nosotros somos los que tenemos el testimonio. Nosotros somos los que sabemos de dónde Dios nos ha sacado a nosotros. ¿Cuál era el estilo de vida que nosotros vivíamos? ¿Cuánto nosotros sufrimos
cuando estábamos allá, metidos en el fango. A veces es fácil uno olvidarse. Uno se olvida. Y como consecuencia al olvido, entonces ya uno no se percata del sufrimiento que está habiendo allí afuera como consecuencia de no tener a Dios en el corazón de esas personas. Entonces es un asunto de vida o muerte. Se ha hablado mucho de predicar en las iglesias, pero a profundidad, allí en el fondo, lo que se está diciendo, lo que Dios está diciendo es, mira, ve, rescátalo, ve, ayúdalo, porque se va a derricar, se va a perder. Anda caminando como un ciego. Él no sabe de dónde viene y hacia dónde se dirige. En nuestra boca está la palabra que ellos necesitan. Está la palabra que puede transformarlo. Está la palabra que puede rescatarlo. Está la palabra que puede traer felicidad y paz en el corazón de esa persona. ¿Cuánto cuesta? Mira, por donde quiera que uno camine, encuentra personas. No te preocupes. Háblale. Háblale, porque el primer paso es hablarle. Es lo primero que uno tiene que hacer. Y luego enseñarle, luego que ponga en práctica. Pero el primer paso es dejar caer esa palabra en el corazón de esa persona. Conéctate con esa persona. Entiende que humanamente hablando, Dios cuenta contigo porque tú eres salvavidas humanamente hablando. Esa persona se está ahogando y está clamando, está llamando, ven, ayuda. Hay miles de personas que necesitan ayuda, como aquel que se está ahogando, como Pedro que se estaba hundiendo y clamó a Jesús, y Jesús extendió su mano y lo sacó. Es la realidad, mis hermanos. Nosotros lo sabemos. Si Cristo no hubiese llegado a nuestra vida, no fueran lo que somos ahora, con la gracia de Dios y lo que llegaremos a ser, porque es un proceso de aprendizaje. Estamos aprendiendo cada día. Y ya para terminar, quiero decirte algo. Predica la palabra. La palabra tiene poder para hacer el trabajo. Inclusive una persona que haya recibido la palabra y se haya apartado del camino, le es muy difícil permanecer fuera después que conoce. Porque la palabra tiene poder para llamar, para transformar, para recordar. El hijo pródigo que se había ido de la casa, allá perdido, se acordó de algo. Y él dice, tantos jornaleros en la casa de mi padre. También que yo vivía en la casa de mi padre. Allí yo tenía paz, tenía esperanza. Allí yo disfrutaba del ambiente celestial. Y hoy día estoy perdido aquí. Pero ¿saben por qué él se recordó de eso? Y sabemos que es una parábola, ¿verdad? Pero detrás de una parábola hay una enseñanza. ¿Sabe por qué se acordó de eso? Porque el padre había sembrado la semilla de la palabra en el corazón de este hijo. Y allá lejos él se acordó. El Espíritu Santo le recordó. Así que si hay algún hijo que está afuera, no pierda la esperanza. No la pierda, porque la palabra tiene poder y el Espíritu Santo va a recordar lo que él aprendió. Por eso nosotros tenemos que cada día depositar esa palabra en el corazón de las personas. Amén. Dios te bendiga, Dios te guarde. La presencia del Espíritu Santo cada día traiga fortaleza a cada uno de nosotros. Bendiciones. Amén.
Amén. Amén. Amén. Amén, amén, Amén. amén. Vamos a orar. Querido Padre Celestial, Amén. solamente voy a pedirte una sola cosa nada más. Y es que haya el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, haya en cada uno de nosotros. Amén. Que sintamos dolor por las personas que están sufriendo allí, que están Por padeciendo, favor. que están clamando. Espíritu Santo, revélanos la necesidad o las necesidades que haya en el corazón de ese amigo, de ese vecino, de ese familiar. Ayúdanos a tener fe y Amén. depositar ese grano de arena en el corazón de esta persona, esa semilla de la palabra de Dios. En el nombre de Jesús. Amén.